Buenas noches, bienvenidos a casa. Hoy martes de mesa, en lo que Faride da la vuelta. ¡Ay! Esta vida con tantas cosas. El Congreso el día entero. Y mañana otra vez. Ven para acá. ¿Y quién sabe lo que pase? ¿Y quién sabe lo que pase mañana? ¡Qué agonía, qué vida! Bueno, pero este es tu momento de relax. Y no solamente de relax, también de coger pique, de indignarnos y todo lo demás. Hoy, señores, se cumplen 50 años que salió de la Tierra hacia la Luna la expedición Apolo 11 con los 3 astronautas, llegando casi a los 10 años de la década. Por fin el gobierno de John F. Kennedy lanzó su primera nave a la Luna con astronautas dentro que 4 días después tocaron la superficie lunar. El Apolo 11 llegó hasta la Luna, siendo Neil Armstrong el primero que bajara de la nave o de la cápsula y dijera: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Tú sabes que todavía hay personas que ponen hoy en entredicho que eso realmente ocurriera. Él dice que fue un montaje en estudio que se realizó. Sí, ese tipo de teorías. La conspiración. Exactamente. Por favor, señores, el hombre llegó a la Luna definitivamente en la Guerra Fría y la carrera espacial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos. Eso era un asunto de vida o muerte. Y los norteamericanos tenían que ser los primeros que pusieran una bandera en la superficie lunar y lo lograron. Si hubiese sido mentira, los rusos arrasan el piso con los norteamericanos. Pero la frase es la que siempre estuvo, porque él dice, Neil Armstrong, que él quiso decir un pequeño salto, un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad, pero al final se escuchó un pequeño salto para el hombre, lo cual está mejor dicho, porque un hombre no, el hombre, como todos nosotros. La humanidad. Maravilloso. Yo recuerdo, señores, haber estado en un campo de Mercedes Sabater de Macarrulla. Meche Macarrulla, gran peledeísta de toda la vida, una mujer académica también, como Hugo Tolentino Dip, que vamos a hablar de él en un momento. Estábamos reunidos los profesores universitarios que se reunían siempre los domingos, y sus hijos, estaban los Masalles, en fin, un grupo de profesores universitarios, y nosotros estábamos afuera en el descampado, y todo el mundo salió porque pudimos ver la cápsula lanzarse. Las primeras imágenes en vivo, lo vimos en el cielo. Vimos el Apolo 11 en su camino histórico hacia la Luna. Y luego en televisión no hubo un ser vivo que tuviese una televisión enfrente que no presenciara ese histórico momento para la humanidad. Pues, hablando de otra cosa, es lo que mencionábamos en el día de ayer, noticia muy fresca que nos llegó en ese momento y la dimos a conocer sin muchos detalles, el fallecimiento de Hugo Tolentino Dip, abogado, historiador, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue vicerrector, fue rector, profesor, escritor, político, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, canciller de la República, canciller de la República, presidente del PRD y luego fundador del PRM. Hugo Tolentino Dip fue un hombre de fuertes convicciones, un hombre íntegro. También tuve la dicha de conocerlo a través de mis padres, de que estuviera en mi hogar en momentos importantes para la universidad, como el movimiento de reforma universitaria, donde mi madre fue la única mujer de ese movimiento del que él formó parte. Era una generación importante de hombres y mujeres valientes, comprometidos con la educación, comprometidos con lo mejor de su país, sirviendo a su país con honestidad. Y la verdad es que perder ese tipo de personas que siempre tienen una voz y en momentos importantes de la historia dominicana y que son escuchados y respetados, es una pena. Claro, debería haber luto nacional en nuestro país. Ha sido decretado para mañana duelo oficial por la muerte de Hugo Tolentino Dip. Y fíjate que en el periodo congresual anterior, él estaba en el Congreso. Hasta el 2016 era después diputado nacional. Exactamente, y le tocó la reforma constitucional del 2015 para que el presidente Danilo Medina se pudiera reelegir. Y ahí en la Asamblea
Asamblea Revisora, él tomó un turno para expresar su posición, que fue la misma durante toda su vida, con respecto al tema de la reelección. Incluso cuando fue su propio partido y el presidente de su partido, Hipólito Mejía, quien lo intentó. Coherente. Vamos a escucharlo. De hoy, presidentes entonces electos 2, 3, 4, 5 años en sus cargos, lo único que tendrían que hacer de manera honesta y transparente es seguir las pautas que le exigen esas prioridades nacionales. El gobierno tal vez más democrático que ha tenido la historia nacional, no quiero tocar los 7 meses del profesor Juan Bosch, porque fueron apenas 7 meses, pero los gobiernos más democráticos tal vez que ha tenido la historia nacional fueron los del gobierno azul, los del gobierno de Luperón, Meriño, Villini. Es verdad que sufrieron enormemente por el hecho de que el atraso que todavía nos corroe se impuso sobre la ilusión y las utopías que ellos encarnaban. Y esos gobiernos tenían como plazo 2 años, no era necesario más. Lo que tenía como orientación esos gobiernos era la sedimentación de la democracia dominicana tras la lucha restauradora. Y esos gobiernos apenas duraban 2 años. Yo creo que esa imitación del modelo norteamericano es funesta por el hecho de que, muy a pesar de artículos transitorios en nuestra Constitución, quién sabe si no volverá el gusanillo de la ambición a corroer el alma del presidente Danilo Medina, y en el 1920 de ser elegido, que yo espero que no vuelva de nuevo a alimentar el deseo lastimoso de la reelección. Muchas gracias, señor presidente. Hay que recordar, eso lo dijo él en el 2015. Yo voy a aplaudirlo nuevamente. Vaticinó todo eso, pero hay que recordar que la dignidad de Hugo Tolentino Dip era tan alta que ha sido uno de los pocos ministros en funciones que le ha renunciado a un presidente de la República porque no estaba de acuerdo con las políticas internacionales. Cuando él fue canciller de la República, el presidente Hipólito Mejía decidió mandar tropas a Irak en solidaridad, y el canciller de entonces era Hugo Tolentino Dip, y decidió renunciar a su propio gobierno cuando encabezaba las relaciones internacionales. ¡Qué dignidad! ¡Qué dignidad! No tenía nada que buscar ahí. Mañana, como era tan digno, era un hombre tan digno y honorable hasta el último día de su vida, donde estuvo aportando al partido, donde impartía clases de formación política con el mismo entusiasmo que lo había hecho toda la vida, con una fe grandísima en la humanidad. A partir de mañana, desde las 9 de la mañana, en la funeraria Blandino, serán velados sus restos hasta el mediodía, porque luego serán incinerados sus restos, tal y como él solicitó, y que no lo pasearan por ninguna de las instituciones a las que él había pertenecido. Tenía 85 años cuando dijo eso, tenía 89 años cuando falleció. Lástima que falleciera escuchando todo lo que está escuchando y viendo todo lo que está viendo, como un vaticinio, como dijiste tú, de lo que él había dicho años antes, y pensando, es que nunca vamos a cambiar. Pues sí, con su ejemplo, ejemplos como los de usted, maestro, nuevas generaciones, algún día tendrán que hacer las cosas distintas. Descanse en paz. Hugo Tolentino, y a toda su familia, nuestro abrazo. Señores, empezamos nuestro contenido de la mesa. Hacemos una pausa. Recuerden, tenemos unos invitados muy, pero muy interesantes. La dicha de contar aquí con Juan Bolívar Díaz, para que el pobre que se acuesta también temprano, igual que tu padre, está en esa mesa, una mesa todos estrella, para hablar sobre la reforma constitucional. ¿Se dará, no se dará, y cuáles serán las consecuencias? Nuestro hashtag, Reforma Constitucional ENM. Cuando regresemos, empezamos con nuestra mesa. Esta noche, espera del posible sometimiento de una reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina
como candidato a la presidencia, con oposición dentro y fuera de su partido. Hasta la semana pasada, eran los leonelistas quienes representaban la principal retranca al proyecto reeleccionista. Sin embargo, las últimas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil y del Partido Revolucionario Moderno, la llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos y las nuevas revelaciones del caso Odebrecht le han puesto la situación difícil al oficialismo. Reina la incertidumbre, sobre todo porque los danilistas aseguran tener los votos suficientes para pasar la reforma, y se ha ahondado la herida entre los seguidores de Danilo y Leonel. ¿Qué pasará en los próximos días? ¿Someterán el proyecto de reforma constitucional? Si Danilo es candidato, ¿se marcharía Leonel del PLD? ¿Cuál es el rol de la oposición en la coyuntura actual? ¿Y quién puede capitalizar las desavenencias dentro del PLD? ¿Está despertando nueva vez el movimiento ciudadano contra la impunidad? ¿Cómo influye el caso Odebrecht en los planes reeleccionistas? ¿Cuáles implicaciones tiene que Leonel vaya al Congreso? ¿Esta es ya la ruptura definitiva? Todas estas y otras preguntas en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, muy buen informe y aquí están nuestros invitados, Freddy Ángel Castro, politólogo, gracias por estar con nosotros, Freddy. Juan Bolívar Díaz, periodista, director de informativos Teleantillas, gracias caballero por estar con nosotros también. Francisco Álvarez Pancho Álvarez, abogado. María Teresa, representante de Participación Ciudadana, te quedó el sello y será así para toda la vida. María Teresa Cabrera, representante de Marcha Verde, también a ti se te quedó el sello, María Teresa. Pedro. Y Coalición Democrática. Y de todos los movimientos sociales que surgen, en todos están bien. Activista social. Y Pedro Pablo Germenos, abogado, articulista semanal del Nacional, ex dirigente del PLD por más de 20 años, ex intendente general de bancos. Gracias por estar con nosotros también. Aquí. Bueno, la primera pregunta viene porque durante el fin de semana, a raíz de la llamada de Mike Pompeo al presidente Danilo Medina, donde le expresaba que no estaba de acuerdo con los aprestos para una reforma constitucional, entre otras cosas, y lindezas, y luego el correo que ellos mandaron, digo, el enfoque que le dieron, la vuelta que le dieron, sí. La vuelta que le dieron entonces desde el gobierno, pero en el fondo lo que quería decir es queremos que las cosas continúen y que se respeten las instituciones y la Constitución. Mucha gente, incluso titulares de periódicos, se atrevieron, osaron decir se acabó el proyecto reeleccionista, le dieron para abajo ese proyecto, los norteamericanos se oponen. Sin embargo, lo que estamos viendo después de las declaraciones de Gonzalo Castillo esta mañana precisamente es que los aprestos continúan, que ellos entienden que hay muchas más personas que están de acuerdo con este proyecto y que eso va. Yo quiero que ustedes me digan lo que ustedes opinan. ¿Este proyecto irá, se someterá, comprando conciencias, asumo, a la fuerza? ¿Se hará la Asamblea? Dar una respuesta definitiva en este momento es muy difícil. Yo creo que no es posible afirmar una cosa de manera categórica. Ahora, la historia del país demuestra que los presidentes no se rinden, que hasta el final intentan modificar la Constitución y lo peor de todo, lo logran. En consecuencia, lo más probable es que nueva vez el presidente de la República intente someter el proyecto de reforma constitucional. Ahora, hay un ambiente hostil, indudablemente que hay un ambiente hostil, lo cual no quiere decir que definitivamente esté descartada la posibilidad, porque también la misma historia demuestra que siempre aparecen los legisladores que se venden. Porque hay que decirlo con toda claridad, esto no es posible si no es a través de una compra vulgar de legisladores. Y es una pena que siempre aparezca. Y habría que aclarar que si el proyecto se introduce en el Senado o la Cámara de Diputados, aunque todo indica que sería por el Senado, es porque el presidente Medina tiene ya los votos amarrados. No creo que el presidente Medina se arriesgue a introducir el proyecto sin tener los votos suficientes y tratando de conseguirlos mientras se discute el proyecto de convocatoria otra vez en la Asamblea Revisora. Si lo deposita es porque tiene los votos amarrados. Pero tal vez lo más importante de todo es, ¿y por qué ese ambiente hostil que decía Pedro Pablo?
Bueno, por los daños que hace la institución de la reelección a la democracia en la República Dominicana. Por eso, sí, es una institución. La reelección es una institución. Lo que pasa es que hay instituciones buenas e instituciones malas. En República Dominicana se ha demostrado participación ciudadana. En 5 ocasiones se ha puesto radicalmente a los intentos de reelección. Lo acabamos de hacer en una nota de prensa que enviamos este domingo por toda la incertidumbre que existe de que va a ser sometido. Tenemos 5 semanas en estos sobresaltos. Yo creo que es hora ya de que despejemos el ambiente. Ahora, yo creo lo siguiente. La semana pasada fue muy importante porque yo pienso, primero, que la salida del PRM en el sector de Luis Abinader a la calle sacó del anclaje intrapartidario el conflicto. O sea, la sociedad y los analistas venían pensando nada más en que era un problema intrapartidario. Leonel Danilo. Se ha demostrado que es un problema nacional. Pero con la llamada de Pompeo, no es solamente un problema nacional, sino que el problema se internacionalizó. Exactamente. En relación a un elemento fundamental. El Departamento de Estado entiende que el presidente Danilo Medina tiene una doble agenda, que tiene una agenda frente a los Estados Unidos y tiene una agenda frente a los chinos. Y eso, en el marco geopolítico del Caribe, eso no le está gustando a ellos. ¿Qué pasa? Aquí hay un problema. Aquí no solamente se le está jugando Leonel Fernández, aquí se la está jugando también el PRM. Porque de ese 68%, que dice que no está a favor de la reelección, si la reelección pasa, la reelección solamente puede pasar con el apoyo del PRM, ya sea que se disgreguen o ya sea que venga una línea oficial. Pero yo soy de lo que digo, en un análisis político, que posteriormente ese 68% le va a pasar factura a aquellos partidos que no tengan una transparencia institucional. Ahora, en la Cámara. Freddy Ángel, ¿tú crees que el hecho de que Luis Abinader fuera la semana pasada al Congreso, hiciera esa convocatoria y mucha gente respondiera a esa convocatoria que él hizo, es el motivo por el cual Leonel Fernández va mañana? No. Leonel Fernández tenía una agenda de participación en el Congreso. Yo pienso que las informaciones estratégicas que él pudiera tener sobre la posibilidad de que el proyecto se deposite mañana en la Cámara de Senadores es lo que lo mueve al Congreso mañana. Estoy de acuerdo con... Y lo convoca incluso en la tarde, pero hay una cuestión numérica. Cuando nosotros hablamos y pasamos lista acerca de la posibilidad de la aprobación, que yo creo lo mismo que Pedro Pablo, si hubieran tenido los números hace rato lo hubieran depositado. Ahora, cuando calculamos que se puede depositar en el Senado, aprobar con mayoría simple en la Cámara de Diputados, porque es la ley de convocatoria a la Asamblea, seríamos 222 asambleístas que tendríamos que estar presentes, poniendo que es la totalidad. En estos momentos ellos tienen 120, la mayoría calificada sería 148. Le faltarían 28 asambleístas. ¿Hay forma de ellos lograr esa mayoría de 28 asambleístas para el momento porque la legislatura termina el viernes? Faride, tú me estás hablando de qué Congreso, de este que tenemos. Sí. Pero claro que tienen toda la posibilidad de conseguir, no 28, mucho más. Pero no han podido ahora, Pero es que el Congreso de la República Dominicana ha demostrado que no tiene la confianza del pueblo dominicano. Entonces, están cotizando al alza. Entonces, la verdad es que para mí es muy ingenuo pensar que ese Congreso es tan puro que no se puede conseguir. Si el PRM se mantiene firme con sus 50 congresistas y la facción del presidente Fernández, que son aproximadamente 34, no hay forma de pasar. Pero estamos hablando de $1 millón, lo que suena de 60 millones de pesos, de 70 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero obscena. Yo creo que, como se ha indicado, hay muchos factores adversos. Es decir, que la racionalidad diría que el gobierno, el presidente de la República debería desistir. Primero porque, si lo vemos por el lado de la legitimidad, una gran mayoría marcan las encuestas que está en contra del pueblo, a nombre de ese pueblo del que ellos hablan, está en contra de la reforma. El tema Odebrecht, todo lo que ha estado ocurriendo indica
y el problema interno dentro de su partido. Sin embargo, yo creo que si persisten es justamente porque el presidente Danilo Medina y su entorno tienen mucho temor a perder poder, a quedar en una situación de ausencia de poder suficiente, temen a lo que pueda ocurrir y eso lo podría conducir a insistir, pero yo pienso que no es tan fácil. Que no va a pasar. Porque yo no dudo esto que dice Pancho con relación a que hay gente que le tiembla la rodilla, pero yo no creo que tanto. Ok. Históricamente hablando, la opinión de los norteamericanos, y en este caso, en una situación donde ahora los poderes en el mundo ya han cambiado, ya no es la antigua Unión Soviética contra los norteamericanos, sino China. Y nosotros hemos firmado ese acuerdo con China. Mucha gente dice que eso ha molestado a los norteamericanos, incluso le han endilgado la campaña famosa sucia contra República Dominicana a esa molestia. Históricamente, ¿cuánto influye sobre un presidente y materialmente en el caso de que él logre pasar la reforma y se convierta en el candidato y gane? ¿Cómo sería la relación Estados Unidos y el gobierno y si eso sería un problema para el gobierno? Yo creo que la visión de Estados Unidos no solamente está determinada por las relaciones con China. Al fin y al cabo, nosotros somos de los últimos en llegar a las relaciones con China. No creo que eso sea tan trágico. Y además el comercio dominicano es muy pequeño en relación a los grandes países del continente que tienen relaciones normales con China. Yo creo que influye más el factor geopolítico regional. Estados Unidos no quiere una desestabilidad en la República Dominicana y la inteligencia americana, como todos nosotros, advierte que aquí vendría un periodo muy duro de desestabilidad democrática si el presidente reforma la Constitución y logra imponerse, porque va a tener que romper para imponerse en las elecciones también y va a crear una situación, además va a forzar un gran frente nacional contra la reelección. Va a haber una bipolarización muy profunda en la sociedad dominicana y riesgo. La economía misma ya empieza a dar demostraciones de que hay riesgo, el turismo. Entonces Estados Unidos ya tiene suficiente con Venezuela, con Haití, con Nicaragua, en la región tiene Guatemala y Honduras, y crear en la República Dominicana le preocupa que se desestabilice. Y en caso de que él persista, ¿qué otros mecanismos? O que puede, es la soberanía nacional, aunque sea de corruptos, aunque sea de un presidente que a todas luces ya no es legítimo para aspirar a un nuevo periodo. La historia de los Estados Unidos lo que demuestra es que ellos terminan negociando y buscando la manera de armonizar sus relaciones. Y hay una historia en el gobierno dominicano de los últimos meses de cesiones, de obvias cesiones hacia el gobierno norteamericano, que indudablemente lo que procura el presidente de la República con eso es enfriarse, para decirlo en un lenguaje popular. Por ejemplo, la situación con Venezuela. Obviamente se trató de una cesión del presidente dominicano. Sí, pero él no ha recibido, Guaidó. El presidente Danilo Medina acreditó, pero no lo ha recibido. Pero reconoció el embajador. Pero no le ha dado reconocimiento. Pero indudablemente ha morigerado. Esa doble agenda. Pero la posición del gobierno dominicano respecto a Venezuela cambió y giró bastante. Pero las razones son internas, fundamentalmente. Claro. Aquí, esta es una... Lo que quiero decir es que no podemos confiarnos en que el asunto está definitivamente cerrado porque se opongan los No, yo digo que aunque los norteamericanos se opongan, él puede continuar. Claro. Incluso hay teoría de que con el resentimiento y con el orgullo herido, todavía con más razón. Y si continúa, no va a ocurrir nada en la relación con Estados Unidos. Pero una pregunta. ¿Podría tratarse y podríamos hablar de que en el caso que no logren la mayoría y sigan empecinados en llevar este proceso a la Asamblea,
podrían utilizar algún tipo de artimañas violatorias al proceso constitucional para impedir la entrada de algunos legisladores? Cuando regresemos después de la pausa, esa es la pregunta. Y ustedes, sus comentarios, Reforma Constitucional ENM es nuestro hashtag para compartirlos con la mesa. Ya regresamos. Algunos comentarios antes de proceder a la pregunta que dejó Farideh sobre la mesa. Reforma Constitucional ENM es el hashtag. Todos sabemos que los legisladores en su gran mayoría se venden. No todo el que está en contra de la reforma quiere decir que sea de gratis. También Leonel puede comprar votos. Si hubiese sido un solo PLD, hace tiempo que hubiese pasado la reforma. Nuestros políticos deben entender que, dice Padilla Gran, que cuando las leyes y la dignidad hablan, todas las armas, por fuertes que sean o parezcan que sean, deben callar. Ramón Pichardo, la oposición mañana tiene la oportunidad de oro. Debería hacerle un simulacro a Danilo Medina y sus ministros en que si le van a aprobar la reelección y a la hora de confirmar la votación, dejarlos sin los votos. Así la crisis entre ellos tocaría fondo. José Luis Polanco, señores, lo que más rabia provoca es que siempre compran los diputados y no hay consecuencias. ¿Es delito o no es delito? ¿Es soborno o no es soborno? Claro que sí, claro. Por esa razón es que República Dominicana no es un país. Estoy de acuerdo contigo, José Luis Polanco. Decías... Yo decía, hay posibilidad que ellos sigan empecinados en este proyecto, no logren la mayoría, le faltan 28 asambleístas contando la totalidad, estamos contando que van hasta los 222 ahí, ojo, porque si no se reduce. Hay posibilidad de que ellos utilicen artimañas que no estén dentro de los procesos legales para imponer dentro de la Asamblea de Reforma Constitucional. Yo no creo, por ejemplo, prohibir la entrada de legisladores para lograr facilitar la aprobación. Se enfermó el legislador, no llegó, cerró la puerta de la casa. Prohibir, no, el que se enfermó es que porque lo compraron. De impedir la entrada, eso es utilizar la fuerza. Yo no creo que eso sea posible porque, en primer lugar, unificaría toda la oposición y la ciudadanía reaccionaría de una manera no necesariamente institucional, no yendo a un tribunal constitucional, sino de otra manera. O sea que realmente yo no creo que eso sea un escenario posible. Las consecuencias serían terribles, pero antes de seguir con ese análisis, yo creo que trató un tema que me parece muy importante y es lo del PRM y el llamado de Luis Abinader a marchar el viernes y la actitud que asumió el expresidente Hipólito Mejía, que me pareció absolutamente desafortunada, por dos razones fundamentales. Él decía, no voy a participar de cosas que puedan poner en peligro la paz pública. Y yo pregunto, ¿desde cuándo manifestarse y exponer una posición ciudadana puede poner en riesgo la paz pública? No. Y la segunda razón que a mí me parece... que no fuera, Pero lo que quiero analizar es la repercusión que eso pueda tener en este tema que estamos tratando. Sí. La segunda razón que él expone, que a mí también me pareció desafortunada, es decir, no me voy a inmiscuir en problemas internos de partidos políticos. ¿Desde dónde se puede decir que esto es un problema interno del PLD de manera exclusiva? No como lo quiere manejar el partido oficialista, que no menciona a la gente de la calle, que no menciona a la oposición, solamente mencionan a Leonel Fernández. Dicen que ellos tienen una minoría. No, yo iba a decir que hay factores internos y externos. El primero es... La reelección es un cáncer nacional y una recurrencia, pero muy pocas veces ha habido tantos factores en contra como ahora. El primero es de orden interno del propio partido de gobierno. No hay muchas veces en la historia dominicana que hay dentro del partido una fracción tan importante, de tanto peso como la que representa Leonel Fernández dentro del PLD. Eso es la primera. Segunda, a nivel nacional tiene en las encuestas un rechazo de promedio 66 a 70%. Tercero, hay una convicción de que ya 2 periodos y que Danilo juró ante el país, primero por una vez y la segunda vez juró ante Dios y el país. Y hay un rechazo emocional de la sociedad dominicana. Y esos videos circulan constantemente, y la convicción también de que una reelección imponerla tiene que romper, primero tiene que romper el PRM. Parece ser que los de Leonel están muy sólidos en torno a Leonel. Va a romper el PRM, se va a dejar romper el PRM en este momento de su auge, porque tiene un auge el PRM. Va a dejar que se destruya esa destrucción de otro partido, como hicieron con el Reformista, con el PRD, ahora con el PRM. ¿Hacia dónde conduce a la sociedad dominicana? Ahora que estamos en otra onda, ¿no sería muy fácil identificar a aquellos que se han dejado sobornar, que se dejaron comprar para cambiar su posición y que en un futuro, no ahora, pero como podemos ver, en un futuro sean procesados por haber sido sobornados y haberse dejado sobornar? Pero si rompe el PLD, si rompe el PRM y ha tenido
ido ya la ruptura del Partido Reformista y el PRD? ¿Para dónde va la sociedad? Yo creo que también hay que considerar con el tema de la compra, que evidentemente la determinación del Palacio del Presidente de la República es hacer todo lo que tenga que hacer, obvio. Pero a mí me parece que no se puede ignorar que hay un contexto distinto hasta para lo que le pueda temblar la rodilla en un momento determinado ante una oferta para cambiar el voto. Aquí no estamos, señores, en la República Dominicana, ni de los 12 años, ni del 2016. No es lo mismo. Aquí la gente está atenta. Aquí la gente está diciendo, espérate. Vamos a pedirle cuenta. Para investigación son más efectivos. Yo sigo pensando que está complicada el pasar la reforma constitucional. Sin embargo, creo que tenemos que actuar antes de. Pero espérate, agregarle eso un caramelo envenenado. No es solamente el transitorio que habilitaría el presidente Medina. Ojo, ya ellos están planteando, vamos a recomponer el Consejo Nacional de Magistratura. Vamos a unificar las elecciones y vamos a habilitarlo no para el 20, sino para el 24, para una forma de ellos autojustificarse ante la sociedad, bajar los niveles de hostilidad y convencer también a personas que no están con la reelección dentro del Congreso. Eso no pero ya eso hoy no es posible. Eso yo creo que nadie le va a comprar ese caramelo. ¿Por qué no es posible? Porque todo el mundo sabe que la construcción de esa supuesta agenda de reforma es también parte de la estrategia del Palacio. Claro. ¿Qué busca Johnny John armando eso y llevándola como una preocupación de los ediles? El argumento fue que era muy costoso y Castaño Guzmán le respondió al otro día, nosotros estamos listos y tenemos el dinero para hacer las elecciones. Por lo tanto, eso no es un problema para nosotros. Además hay un detalle, si se complejiza el proceso de reforma, la duración del proceso es más largo. El debate, claro. El debate es más largo, la comisión tiene que estudiar más. Claro, ¿en qué posición quedan Danilo y Leonel dependiendo de lo que ocurra? Si la reforma pasa y si la reforma no pasa. Ese es un tema interesante porque todo el mundo pensaría que toda esta discusión es solamente por la presidencia de la República. Exacto. Y no, se está jugando el liderazgo dentro de ese partido de la También, claro. Dominicana. Que yo haría una anotación, no le diría liderazgo, porque se ha demostrado que en el PLD el liderazgo lo tiene quien ostenta la presidencia de la República. El poder. Perfecto, entonces... Si el Danilo que reparte los sobrecitos, dijo si Danilo Medina no puede modificar la Constitución y en consecuencia no puede presentarse como candidato del PLD en las elecciones, ¿qué va a hacer? ¿Qué ocurre? Que si, por el contrario, sube su compañero de partido... ¿Va a apoyar a Leonel? No, todo lo contrario. Danilo Medina sale de la presidencia de la República sin poder volver, porque está inhabilitado de por vida. No apoyaría, pero en este país eso no se puede decir. No, pero por lo menos esa es su situación de salida. Leonel salió impedido de volver. Bueno, pero la cosa en la política no es tan mecánica, porque entre una y otras cosas, asumamos que el presidente no pueda pasar la reforma. Yo soy de los que creo que hasta este momento no tiene los votos. No lo tiene. Y si los consigue va a ser con un trauma tan grande que va a dejar destrozada la institucionalidad democrática. Yo creo que no va, pero... Pues no estoy diciendo que absolutamente, porque aquí nada es absoluto, pero tampoco es absoluto lo que va a pasar después, porque vamos a asumir que entonces resulte candidato Leonel Fernández en el PLD. Y es verdad que todos los PLDistas quieren simplemente que ya porque Leonel nos vamos del poder y ya a Danilo le van a imponer una negociación, y va a haber negociación, y va a haber gente dentro de ese partido que van a salir a negociar, a buscar acuerdos entre ellos. ¿No apoyaría a un candidato de él? Bueno, se puede venir con otras fórmulas. Y las otras fórmulas implican que después se haga una reforma de la Constitución para rehabilitar a Danilo, pero después que sea candidato Leonel, porque antes él no lo va a aprobar. Y entonces ellos dos sí reúnen los 2/3 juntos para hacer esa reforma. Por lo tanto, surgen otras posibilidades en la política. Pero no es tan mecánico de que ya se rompió todo. Ahora, la cosa llegó a niveles tal en que realmente parece ser que puede haber esa ruptura. Puede haber ese tipo de ruptura. Entonces, si se va Leonel del PLD... Si Danilo es el candidato, si Danilo destroza a todo el mundo, Leonel se va y le hace una baja
a Danilo. ¿Tendría más fuerza? No va a Leonel? sacar 50% Pregunto. y Danilo va a recuperar una Exacto. parte, pero va a sacarle mucho. Pero pregunto, ¿tendría más fuerza Leonel Fernández quedándose en el partido o yéndose fuera? En la situación de En una esas imposición. circunstancias. En el caso de que Danilo pasara la reforma O o si se no Danilo aplasta a todo el mundo con el dinero del Estado, no tiene nada que buscar ahí. Él tendría que Sí, pero me parece que la pregunta de Se va a ir Marcela fuera a buscarse gira en torno a cuáles son las posibilidades de Leonel Fernández Le haría siendo más- candidato fuera del PLD. ¿Le haría más daño a Danilo dentro que fuera? No, Porque fuera sería... No, afuera le hace daño. Le hace daño. Afuera le hace Le hace daño. mucho más daño. Por cuenta, creando Por un lo partidito siguiente, nuevo. partidito No, nuevo. No tiene que crearlo. No, Ya escúchame. hay algunos. Ahí hay alrededor de 10 o 12 partidos que estarían dispuestos a montar esa plataforma. Uno. Segundo, él no se monta sobre la plataforma únicamente partidaria, sino sobre el discurso de la defensa de la Constitución que conecta con el 65%. Habría que examinar entonces cuál sería la situación del PRM. Y ahí vamos entonces. Una consecuencia Está- inmediata es que no habrá decisión en primera Ok, vuelta. Lo que no, Perfecto. si una vez hubiera, hipotéticamente hablando, aunque esperamos lo mismo que Juan Bolívar, el presidente actual fuera el candidato del PLD y Leonel se fuera por otro lado, ¿quién tendría más posibilidades de enfrentarlo? La oposición. Y en este caso vamos el a hablar PRM. de eso. Vamos a hablar de quién tendría más posibilidades, qué debería hacer, porque ya empezó aprovechando una coyuntura, la capitalizó y lo hizo bien. ¿Qué tendría que hacer? Y luego especular si el hombre es candidato, podría ganar utilizando todos los recursos que ha utilizado para imponer cada cosa y cómo se hace en este país. Y si fuera así, ¿qué clase de gobierno va a tener? ¿Habría posibilidad de tener una gobernabilidad bajo las circunstancias de una victoria? estilo En esas Fujimori. circunstancias, ¿cuándo regresemos después de la pausa? Ahí era que yo quería decir. Quedamos con unas cuantas preguntas para cerrar. En caso de que Danilo Medina sea el candidato, logre pasar la reforma, comprar las conciencias, crear este sigma tremendo en el país, ¿qué pasará con Leonel Fernández y con la oposición? ¿Quiénes tendrán posibilidades de capitalizar ese momento? Y luego, si aún así gana la presidencia, ¿cómo sería un nuevo gobierno de Danilo Medina? Yo creo que si Danilo Medina logra modificar la Constitución, Leonel Fernández va a tener que salir del Partido de la Liberación Dominicana. Y obviamente eso va a afectar al Partido de la Liberación Dominicana. Va a mandar, como decía Pedro Pablo, las elecciones a una segunda vuelta, Casi sin ninguna seguro. duda. Eso va a consolidar los votos en favor de la oposición. Claro. En este momento, si ven las encuestas del PRM, Interesante. yo creo que ya por lo menos un candidato de la oposición por fin comenzó A despuntarse. a presentarse, ¿no? En el caso de Luis Abinader, que lo criticaron porque dijeron que no tenía que meterse en un pleito de marido y mujer. Digo yo, y este tema de Leonel y Danilo es un pleito de marido y Qué mujer, eso es un barbaridad. tema Dios que mío. concierne El a todo el país. mundo. Pero no es O sea, solamente que va a afectar el gobierno, es que Danilo pierde la mayoría congresional. Totalmente. Claro. Lectura. Totalmente. Por lo tanto, de aquí a mayo no hay más préstamo para Danilo Medina en el Exactamente. gobierno. Él no Ese puede es, ganar. es el régimen de Tiene un poder consecuencia. legislativo y con Pierde la mayoría y la eliminación congresional. de la rastra en las 25 En la provincias. Cámara de Diputados no conserva la mayoría. No. ¿Por qué? Porque ese bloque de 36 diputados se declarará independiente. Mira, yo creo que va a crear, si se da esa realidad, sigo creyendo que no se va a dar, pero si se da, va a crear un disturbio tan grande en la sociedad dominicana que va a forzar la coalición democrática por la regeneración nacional tendrá todo el espacio abierto para materializarse. Ese movimiento que se ha estado impulsando. Y después, por lo segundo, te dije ahorita cuando tú estabas haciendo la pausa, que aquí lo que nos espera, si Danilo Medina logra, a pesar de todo eso, quedarse en el poder, destruyendo todas las instituciones, con el dinero del Estado, Exacto. porque ese es el Del asunto, no pueblo. es que es porque Del la voluntad pueblo. democrática, es La de la destruyéndolo gente. con el poder del Estado. Si logra eso, nos espera un periodo tan inestable que va a ser semejante al que sufrió el Perú con el tercer periodo de Fujimori, que se impuso. Tuvo que modificar, interpretar la Constitución para ir a un tercer periodo en el año 2000 y ganó las elecciones. Claro. Pero duró 116 días. Él se juramentó el 28 de julio y en noviembre tuvo que irse. Se fue en visita oficial a Japón. Y por ahí mismo Y allá se quedó. Ya no pudo volver al país porque la situación era de ingobernabilidad tal que la gente lo expulsó y él
preso. Eso es lo que le puede esperar a Danilo Medina si impone su candidatura y luego una victoria, porque la va a imponer también. ¿Eh? Los recursos, aquí usted sabe que la gente se compra y se ve. Porque si hay un gran bloque nacional, a lo mejor no puede. Pero en el 1978 hubo una generación completa que sacó a Balaguer y se impuso. Que sacó a Balaguer del poder y que deben volver a mirar a esa generación. Y volvería a darse una coyuntura parecida al 78. El cambio se hizo viral en el 78. Exactamente. Y no había redes sociales. Igual tenía todo el poder, todo el poder militar, todo el poder político, todo el poder económico. Y miedo. Pero ¿qué hace falta para que la oposición capitalice eso? Para que capitalice la herida que hay en el PLD en este momento, que puede terminar en una ruptura y llevar eso a votos. Bueno, más acto como el que presidió Luis Abinader en el Congreso el viernes pasado. Ese tipo de iniciativa es lo que necesita. Más movilización social. Y como lo que va a haber el 21. Bueno, los partidos políticos que quieran capitalizar esta situación tienen que accionar movilizándose ahora. Y es ahora. El pueblo, ahora. Nadie que se quede agachado, como algunos líderes políticos, partidos políticos que están agachados ahora. Que el que tiene más probabilidades es el PRM, es Luis Abinader. Sí, pero estoy diciendo también todas las encuestas. Situaciones con partidos políticos que están agachados, que no han dicho ni esta boca es mía. Eso posteriormente le van a pagar su factura. Pero en el peor de los casos, porque yo creo que todavía este sería el peor de los casos, que fuera Leonel Fernández el candidato a la presidencia por el PLD. Es una oportunidad negocian, los danilistas, los PLDistas le imponen a Danilo que es una realidad y buscan una transacción. Sí, pero de cara al pueblo, frente a la oposición. Bueno, la oposición tendría un espacio muy grande para crecer también. Porque la gran esperanza es que, señores, hay unas alturas del PLD. Claro. Mira, eso es tal, porque un clásico izquierdista como Melvin Mañón escribe y dice que espera que Danilo Medina se imponga y atropelle todo como un elefante sobre una cristalería. Para que se fuera porque él cree en la ley de la contradicción, que de esa manera va a venir aquí un tsunami tan grande que va a barrer con muchas cosas. No, yo no creo que esa ley de la contradicción. Tampoco. La gran esperanza. Lo malo de Leonel es que ya tiene unos años fuera. Entonces toda esa rabia, eso ya se ha ido diluyendo. Hay mucha gente que no se acuerda lo que pasó cuando él terminó. Sí, y eso se marca en las encuestas. Pero también hay que tener en cuenta que hay el deseo, la voluntad de cambio crece en la República Dominicana, ha ido creciendo. Claro. No hay que dar por hecho, por sentado, que el PLD resuelve su problema y va a ganar así tranquilamente. Aquí hay una voluntad de cambio que va creciendo. La encuesta ganó, la última no dio 70 y pico % que dijo que quería un cambio de gobierno. Así mismo. Pero para querer un cambio de gobierno tienen que unificarse, porque si empieza a votar por uno y por otro y por otro y por otro, no hay nada. Yo creo que ese es el desafío también de la oposición, entender la necesidad de la unidad de todo el que cree que tiene que producirse un cambio. Yo creo que el cambio es una necesidad. Salir del PLD en el 20 es una necesidad todos nacional. tenemos que participar. Eso de dejarle el pleito a Leonel y Danilo. No, para nada. Por eso, el domingo, la coalición democrática por la regeneración nacional está convocando el domingo a las 10 de la mañana a una parada ante el altar de la patria, a la sociedad, a los dirigentes sociales, a los militantes de la sociedad. El domingo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 10, frente al altar de la patria, una parada de los ciudadanos. Todo el que entienda que tiene vela en este entierro tiene que ir a manifestarlo de alguna manera. Es un problema país. Y ya que estamos en los anuncios, mañana a las 6 de la tarde, Participación Ciudadana va a lanzar su programa de observación electoral para estas elecciones. Qué bueno. ¿Qué elecciones? Que ya comenzó el trabajo desde febrero de este año. Tuvimos que anticiparnos, como nunca lo habíamos hecho antes, sencillamente se van a dejar engañar esta vez, porque si el hombre se impone y gana. Él va a hacer la asamblea si sabe que gana, y él va a ir a las elecciones si sabe que gana. Para ganar tiene que robarse las elecciones. Y ahí están los informes de Participación Ciudadana, desnudando cómo se ha ganado las elecciones en la República Dominicana. Pero esta vez tendré la apoyo del pueblo. Ya las elecciones es un camino.
Sobre todo un PLD que tiene un 23% Señores, en la nómina. Muchísimas gracias por su participación. Hay decenas y decenas de comentarios. Teófilo Grullón, Carlos Manuel, Héctor Beltré, muchas gracias. Clemente Mateo Ortiz, Breli Joel, Rina Herrera, mi hermana. Este país no soporta más corrupción como la que implica la compra del poder nuevamente, pues Danilo Medina no contó con el favor del pueblo para este segundo mandato. Él se impuso con la compra de votos y la propiedad de su Junta Central Electoral. Gracias, hermana, por ese comentario para cerrar este programa. Un beso grande a todos ustedes y muchísimas gracias a estos colaboradores de lujo que hemos tenido en esta mesa. Qué orgullosa me siento de este programa y de su aporte a la sociedad dominicana. Gracias a todos ustedes. Hasta mañana. Chao.